Yo soy el sol, soy energía Leo, pero tengo una luna que es la que va a hablar sobre todas mis cualidades emocionales. Nuestra invitada de hoy es la astróloga Adriana Peláez, creadora de Soul Art Colombia. La luna es muy importante porque te está hablando de todos los aspectos que tienen que ver con la madre. Hoy vamos a explorar con Adriana un tema que tal vez creerías que no puedes entender o explorar desde la astrología, y es el tema de por qué tenemos una tendencia a alimentarnos de cierta manera. A través de la luna tú ves cómo es tu vínculo con tu mamá, cómo es esa nutrición que recibiste desde el vientre materno con tu mamá, y desde ahí empiezas a establecer qué es ser nutrido. Y cuando hablamos de alimento, estamos hablando de alimento a nivel físico, energético y emocional. Cómo me nutro desde el vientre, cómo recibo la energía de mi mamá, sus pensamientos, sus emociones, y desde ahí ya me empiezo a nutrir. Antes de ir a descubrir por qué la astrología puede ser una herramienta poderosísima de autoconocimiento y de entendimiento del por qué y cómo nos alimentamos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Bienvenida, Adriana. Hola, Olga. Gracias por esta súper invitación, y también creo que la forma en que tú te acercas al alimento pues tiene mucha relación con cómo nos alimentamos también como desde la astrología, así que creo que vamos a poder aquí asociar algunos conceptos y serán interesantes pues para todos. Súper, yo te agradezco mucho, Adriana, que me hayas aceptado la invitación, un poco como yo sé que también te habían hablado un poquito de mí, pero fue como que de repente yo te escribí y tú pues sí tenías idea de quién era yo, pero yo de una, bueno, además de que quiero conocer un poco más de tu trabajo, te gustaría hablar en público enfrente a un pocotón de gente y yo hacerte unas preguntas. Entonces yo te agradezco muchísimo, de verdad, como la generosidad, porque yo sé que esto requiere de planeación, de abrir tiempo, espacio. Entonces, muchísimas gracias por esto. Yo voy a darles un poquito de contexto a la gente, y era un poco lo que tú y yo estábamos hablando antes de empezar, acerca de hay un evento en particular en mi vida, o como hay un momento de reflexión en mi vida que a mí me hace sentir que esto que vamos a hablar hoy tú y yo es poderosísimo y puede ser una herramienta muy, muy interesante en general para todo el mundo, pero para aquellas personas que tienden a ponerse muy mentales alrededor de su manera de comer, pero volver también a eso de su manera de nutrirse. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hay personas que tienen, mira, hoy justamente estaba en consulta hablando con una persona que me dice, yo no sé qué me pasa a mí, Olga, pero es que yo siento una necesidad como de estar viajando todo el tiempo, y me lo decía como con angustia, porque la asociación mental que ella hace con el querer estar viajando todo el tiempo es que es una persona inestable. Y es impresionante porque mira, estas cosas que me salen justo cuando estoy a punto de hablar contigo, porque otra cosita que también he aprendido acerca de las personas que tienen la luna en Sagitario, ya les vamos a explicar de qué se trata esto, porque yo soy ahí, tienen una curiosidad por viajar y hace parte del nutrirse. Y yo le dije a ella, ¿qué tal si tú cambias ese verte como alguien inestable, como más bien es una búsqueda de tu alma, es más bien que tu alma busca sentirse centrada y estable a través de ese movimiento? Entonces creo que conocer estas cosas le voltea a uno la película de una manera muy, muy amorosa, y le ayuda a soltar ese tipo de juicios de no, es que no eres inestable, es que esencialmente es que parte del propósito de tu alma es conocer y expandir la conciencia a través de los viajes. Y esta mujer quedó alucinada y yo pude ver en su cara como el alivio que sentía cuando le dije lo que le dije, porque su familia lo que le dice es como ya decídete por un lugar para vivir, porque es que además no solo son viajes a manera de vacaciones, sino que también es una persona todavía muy joven. Había cambiado ya a su corta edad como varias veces del lugar de donde vive. Ahora, para ponerlo en el contexto de esa cosa que a mí me despertó mucha curiosidad. Como todos saben, y los que no, los nuevos que estén viendo el video hoy, yo tuve un trastorno alimentario en el cual tuve una lucha muy, muy, muy fuerte alrededor del comer, y y creo que incluso personas que no tengan una historia con un trastorno alimentario
pero creo que hay una tendencia fuerte en general en las mujeres, en muchos hombres también, aunque no lo crea. Yo he trabajado con muchos hombres en mi consulta, pero digamos que hay un peso de repente o una carga más fuerte hacia las mujeres alrededor como de cómo me debería comer, cómo me debería alimentar, qué sí debería hacer, qué no, ¿no? Muy desde un lugar de hacer juicios. Y una de las cosas que cuando uno tiene una relación tensa con la comida, que uno juzga mucho y se castiga por tener, es por tener gusto por comer. Y particularmente por tener gusto por comer en cantidad. Entonces yo me acuerdo mucho que yo, antes de empezar a hacer como esta reflexión, evaluación y conexión en este tema desde un lugar de lo espiritual, y cuando estaba todavía mirándolo muy desde lo mental, yo siempre como que hacía muchas cosas para ver si yo podía organizar o encontrar una manera de alimentarme donde no me diera hambre. Y entonces una reflexión que empecé a tener ya después que empiezo a entrar en este camino y que empiezo como a hacer las paces con ese deseo de comer, con ese ser goloso. Me acuerdo mucho que en una meditación lo que sentí que me decían los guías era que ese querer comer, ese ser goloso, no era algo de lo que yo tenía que avergonzarme, sino que era más bien una cualidad espiritual. Que ese poder sentir placer a través de comer, que ese poder conectar en ese espacio del alimento con una necesidad mental, psicológica y biológica de los seres humanos, que es el sentir placer, era, si yo me permitía vivirlo desde un lugar que no estuviera tan enjuiciado, una cualidad espiritual, era una parte de mi esencia. Y entonces lo que empecé a sentir en ese momento era que si yo me daba el permiso de quitar todas esas reglas de tal cosa engorda, tal cosa poquito, si eres mujer siempre fíjate en comer menos que tu esposo, bueno, o tu novio, una cantidad de historias, lo que iba a hacer es que iba a darle más espacio y además bienvenida de integración a todo lo que yo soy esencialmente. Y eso para mí fue muy revelador porque ahora entonces no solo el comer, sino el buscar espacios en donde me expliquen cómo fue hecho un queso o me expliquen cómo se extrajo un aceite de oliva, se convierten en espacios justamente de eso, de nutrición. Yo no me estoy comiendo ahí nada, pero yo estoy buscando un espacio en donde puede que yo salga de ahí y ni siquiera haya probado el queso del que me están hablando, pero yo sentí que le dieron a mi alma una información que me nutrió y que me vuelve y me llena de energía para venir a hacer a mi casa el trabajo que hago. Y en algún momento, en una conversación en donde yo hablaba un poco de eso con una amiga que muy seguramente nos va a ver, que quiero mucho y respeto muchísimo, me dijo, ¿sabes que eso está relacionado con tu luna desde la astrología? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Entonces me dijo, sí, todos tenemos un signo zodiacal que está determinado por el sol, pero también hay una luna y hay mucha gente que no lo sabe. Y a partir del conocer en dónde está tu luna es que puedes entender por qué hay ciertas de esas cosas que son como un impulso o un instinto fuerte en las personas. Y entonces eso para mí fue como algo súper bonito y súper poderoso porque fue además de la meditación y la reflexión que yo había tenido, fue un elemento adicional que me hizo entender desde otra perspectiva adicional porque hay personas y aquí hago este signo, yo sé que yo hago esto un montón, alguien me dijo como tú te la pasas haciendo esto, pero bueno, pero este símbolo, y es porque hay personas que fracasan, por ejemplo, cuando hacen dieta, y no es que estén fracasando, es que están yendo, bueno, de por sí en general las dietas no sirven para nadie, o los juicios alrededor de yo no debería gastar tanta plata viajando, o yo no debería usar tanto tiempo haciendo siestas, o yo no debería, una cantidad de cosas alrededor del nutrirse, que porque uno debe ser productivo, porque uno debe tener un trabajo de 8 horas diarias, porque uno debe una cantidad de cosas. Y entonces lo que se asentó todavía de manera más clara es que la gente no es que fracase, la gente está desconectándose de entender quién es desde ese lugar esencial, desde ese lugar astrológico, desde ese lugar de el dónde venimos, por tratar de encajar en un paradigma científico alrededor de cómo te deberías alimentar o cómo deberías ejercitarte o cómo deberías caminar o cómo deberías respirar o cómo deberías meditar. Como
puede que con una muy buena intención, pero totalmente desconectado de uno quién es. Entonces, si alguien se siente perdido en ese quién soy, un camino bonito para empezar a explorar, y yo quiero empezar a explorar, y por eso para mí también es como emocionante poderte escuchar hoy, Adriana, es a través, ahora sé que una creencia, una cosa que siempre he tenido clara dentro de mí es que nosotros venimos de las estrellas. Y nunca, no sé por qué, es la cosa más absurda que voy a decir, había hecho la relación, pues si venimos de las estrellas, Olga, puedes encontrar muchas respuestas en la astrología. Entonces, es por eso, Adriana y todos, que la invitación era a que nos expliques un poco entonces por qué se puede conocer uno a través de la astrología, qué quiere decir eso de tener la luna en algún lugar, y entonces que de repente nos des 3 ejemplos, empezando por tener una luna en Sagitario, de cómo es la cosa y cómo puede uno ahí empezar a aprender, a explorar y a tener respuestas. Listo. Bueno, pues a ver, en la astrología, como tú lo dices, es una súper herramienta de autoconocimiento. Muchas veces la astrología se entendía como un mapa, como un oráculo para ver el futuro, para entender hacia dónde íbamos, y pues en realidad la astrología inició como ese gran oráculo para todas las culturas antiguas, pues para entender y de acuerdo a cómo estaba el cielo, cómo estaban los planetas, entender un poco las cosechas, entender un poco como la puesta del sol, y todo eso era muy útil pues para esos momentos. Entonces, ahorita hoy la astrología la usamos como una guía también para entender un poco cómo son esas energías y cómo nos afectan. No es que nosotros dependamos de los planetas, porque si no nos estamos saliendo y nos estamos, digamos que nos estamos contemplando como desde una referencia externa, que la idea es que aprendamos a vernos es desde nuestro mundo interno y no estar como dependo de los astros o dependo de si el planeta está así, entonces eso va a hacer que yo sea así, no, pero sí es aprender a entender que tenemos una energía que nos influye, que nos permite a evolucionar, que nos permite potenciar ciertas cualidades. Entonces, si por ejemplo hoy tú tienes una actividad al aire libre y llueve, pues eso te va a afectar. No es que algo cambie en tu interior, pero te va a afectar. Entonces, así es como es importante acercarse también un poco a la astrología. A mí me gusta ver la astrología de esta manera, y es como nosotros somos como un sistema solar y nosotros somos el eje, nosotros somos ese sol céntrico, somos un universo único, y alrededor nuestro están girando los planetas y nos están emitiendo energía. Entonces, cuando entramos en estos caminos de autoconocimiento y de entender quiénes somos, pues nos tenemos que ver con ese brillo personal, ¿no? O sea, yo tengo un único brillo, tengo una esencia pura que está regida por una energía que es mi signo solar. Entonces, por ejemplo, yo soy Leo, entonces esa es mi esencia, yo tengo la energía de Leo, yo vengo esa energía me viene a acompañar en todos mis procesos, pero también tengo otros elementos que son importantes como la luna. Entonces, yo soy el sol, soy energía Leo, pero tengo una luna que es la que va a hablar sobre todas mis cualidades emocionales. Entonces, la luna en la carta, cuando uno va a observarla, va a entender que la luna es muy importante porque te está hablando de todos los aspectos que tienen que ver con la madre, ¿sí? Entonces, a través de la luna tú ves cómo es tu vínculo con tu mamá, cómo es esa nutrición que recibiste desde el vientre materno con tu mamá, y desde ahí empiezas a establecer qué es ser nutrido, ¿no? Desde ahí empiezas a entender yo cómo me nutro desde el vientre, cómo recibo la energía de mi mamá, sus pensamientos, sus emociones, y desde ahí ya me empiezo a nutrir, ¿sí? Entonces desde ahí empiezo a desarrollar el concepto de la nutrición, ¿sí? Entonces, si yo tengo una madre que cuando yo nazco no me puede amamantar, no puede estar conmigo los primeros 6 meses porque tiene que ir a trabajar, entonces yo empiezo a sentir como una falta de nutrición, ¿no? Y empiezo a sentir que hay algo en mi vínculo que está siendo vacío. Entonces, la luna empieza, de acuerdo
al signo en que está nuestra luna, esa luna nos va a ayudar a entender cómo me vengo yo a vincular con esa mamá, qué tipo de mamá yo voy a tener en esta vida y con qué tipo de mamá puedo llegar a ser yo, o cómo es mi función maternal con mi entorno. O sea, soy una persona protectora o soy una persona que necesito que me protejan. Soy una persona que nutro o soy una persona que necesito constante nutrición. Soy una persona que necesito todo el tiempo estar vinculando y fusionándome con otros, o necesito distancia y necesito hacerlo por mí mismo. Y todo eso corresponde a la forma en que yo aprendí a relacionarme con la mamá, porque la luna como arquetipo en muchas, digamos, filosofías, enseñanzas, no solo en la astrología, sino desde otras perspectivas, la luna es la madre, ¿sí? La luna es las emociones, la luna tiene que ver con lo femenino, es el arquetipo de lo femenino. Entonces, cuando yo me acerco a mirar la carta astral, lo que voy a encontrar con la luna son estas respuestas que tienen que ver con ese arquetipo, ¿sí? La feminidad, la nutrición, toda la madre y todo lo que es seguridad emocional, ¿sí? Porque es como cuando yo siento que hablamos de la nutrición, estamos hablando de todo lo que yo necesito para estar bien, ¿sí? Y para estar bien, ¿yo qué necesito como bebé? ¿Sí? Yo necesito sentir que me protegen, que me aman, que me dan afecto, que me nutren, que me dan el alimento cuando lo necesito, que todas mis seguridades primarias están siendo reconocidas. O sea, si yo no tengo frío, si yo necesito algún medicamento porque tengo algún dolor, mi mamá lo está entendiendo. Entonces, cuando somos pequeños empezamos esos son como esas funciones instintivas que tenemos y cómo estamos buscando todo el tiempo eso en nuestra vida adulta. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo cuando fui chiquita tuve una mamá que fue distante, que no estuvo para darme afecto, que tenía que trabajar, que tenía que estudiar, entonces yo empiezo a sentir que mi seguridad no está en mi mamá y que yo me la tengo que aprender a dar a mí misma, y que yo no recibo afecto. Entonces en mi vida adulta voy a buscar todas las formas de buscar darme ese afecto, pero el tema es que no aprendí a hacerlo, ¿sí? Y aprendí que se recibe afecto desde la distancia, o sea, recibe afecto desde la frialdad. Entonces de pronto soy seco, soy frío con las personas. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que recibí. Entonces, digamos que en términos muy técnicos, la energía de la luna en la carta tiene todos estos aspectos, pero ya cuando entramos a cada persona, así como tiene un signo solar, en un signo como tú lo decías, también cuando uno mira su carta, la luna va a estar en un signo. Entonces de ahí entendemos que tenemos signos que son de fuego, ¿sí? Lunas que son de fuego, lunas que son de aire, lunas de tierra y lunas de agua. Entonces, de acuerdo al elemento que nosotros tenemos, pues eso también va a, digamos que a reflejar un poco cómo se comportan nuestras emociones de acuerdo a nuestro elemento, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ser una luna en agua que una luna en fuego. Una luna en agua es una persona que emocionalmente es muy sensible como el agua, es una persona que se puede desbordar, ¿sí? Y puede ser estar como un río en un lago muy calmado, o puede ser un río así fuerte que la corriente va a toda, ¿sí? Entonces, las personas que tienen las lunas en agua transitan mucho en esas emociones que son muy profundas y necesitan mucha conexión consigo mismas porque son muy emocionales. Una luna en fuego, ¿sí? Son lunas que son más activas, como el fuego, tiene las características emocionales del fuego, ¿sí? Entonces son lunas que son como una chispita, como un fósforo, que se prenden y de pronto suben de energía y de pronto vuelven y se apagan, ¿no? Y que pueden ser como un fuego muy activo o también pueden ser una brasa muy cálida, ¿sí? Pero entonces las lunas en fuego, como son de acción, todo el tiempo necesitan la acción, son de metabolismos mucho más rápidos y no solo un metabolismo digestivo, es un metabolismo también de la vida, ¿no? Es como tengo que ser práctico, tengo que hacer, no me puedo quedar en el drama como si lo haría una luna en agua, ¿sí? Que una luna en agua necesita
descansar, ¿sí? Una luna en agua necesita quedarse acostada todo un día, mientras que una luna en fuego necesita ir a hacer ejercicio, necesita ir a hacer un montón de cosas antes de sentir que se quedó quieta, ¿sí? Entonces, sí. No, es que mira que justo que eso que estás diciendo me hace como reiterar lo que estaba diciendo en la introducción de hay gente que se da un palo violento, ahora con el tema del ejercicio, por ejemplo, porque vio 10.000 influencers en Instagram que están diciendo que lo mejor es entrenar 6 veces por semana, tal y tal y tal, y es como me dicen, y es que a mí no me da la vida, no me da la vida, y lo que te dice el influencer o el médico de turno que está famoso es que cuando no haces ejercicio es porque no estás ejerciendo todavía tu fuerza de voluntad, porque te hace falta disciplina. Hace poquito leí un post de alguien que decía que cuando uno no se compromete con esas cosas es porque no ha trabajado suficientemente la disciplina. Y yo digo, pues hasta cierto punto creo que es importante trabajar la disciplina, pero es que qué tal que yo tenga una luna, como tú lo estás describiendo, que está en agua y que por un tema que va más allá de mi voluntad mental, es que hay un mensaje que está diciendo que está bien y que el fluir con de donde yo vengo tiene que ver con que yo me dé permisos para más de solo un día a la semana estar en un mood de descanso. Exactamente. Y entonces, yo, por ejemplo, soy luna en Piscis y mi luna en Piscis es de agua y mi luna es muy sensible, yo soy muy emocional, yo sí tengo, si la emoción me gana, me impide ser productiva, ¿sí? Mientras que a una luna en fuego o una luna en tierra, si hay un mal momento, esas lunas van a ser más productivas, porque la única forma de distanciarse de lo que están sintiendo es estar en la actividad, en el orden y en que el mundo no se les desborone. Mientras que mi luna necesita desmoronarse, yo necesito hundirme, por así decirlo, para poder volver a conectarme conmigo misma. Entonces, por ejemplo, las lunas en tierra, ya hablamos un poco de las de fuego, de agua, las lunas en tierra, como la misma tierra, son mucho más sólidas y más prácticas, son lunas que aguantan, que se sostienen, que se mantienen en sus emociones y en lo que están transitando. Entonces son lunas que necesitan que haya mucho orden, que todo esté muy estático, muy firme, porque donde a una luna en tierra digamos que se les mueva al piso, no lo soportan porque necesitan la seguridad de que todo va a estar bien todo el tiempo, ¿sí? Pero entonces son lunas que son más contenidas y que tienden a contener demasiado, desde el alimento también, ¿sí? Entonces el metabolismo, como se nutren, es como una necesidad de conservar, ¿no? Entonces, o comen poquito, pues porque para no engordarse, o si comen mucho, lo retienen, ¿sí? Porque necesitan conservar, porque ese es el llamado del elemento tierras, a conservar las cosas, ¿sí? Entonces, las lunas en tierra son las lunas que más cumplen, son lunas que si se comprometen contigo, se comprometen, porque en ellas está el cumplir, en siempre tener todo bien. Entonces son lunas que lo material es importante, porque encuentran una seguridad emocional en que todos los tengan, tengan todos los recursos económicos, que tengan una pareja sólida, un trabajo de mucho tiempo, que los proyectos sean a largo plazo, porque necesitan conservar. Entonces, su seguridad está en el mantener y no cambiar, mientras que una luna en fuego, como es de acción, necesita estar todo el tiempo cambiando, una luna en agua necesita estar creando todo el tiempo y una luna en aire necesita que todo sea diferente siempre. ¿Sí? Una luna en aire es una luna que no se puede, necesita todo el tiempo la estimulación de la novedad y todo el tiempo está activando su curiosidad. Entonces son las lunas más mentales, ¿sí? Son las lunas que no van al sentir, al cuerpo, sino todo está en la mente porque son intelectuales, porque todo lo explican desde la mente, todas sus emociones las explican desde su pensamiento, no lo sienten. Entonces el desafío de una luna en aire es aprender a sentir. Y generalmente las lunas en aire así, las lunas en aire son igual las que más necesitan aislarse del mundo emocional y toman distancia viajando, toman distancia moviéndose hacia... No es la misma acción de las lunas en fuego, que es como el de estar activas, hacer ejercicio, el tener tareas por hacer. La luna en aire lo que necesita es aislarse, como el aire, es como darse un vuelo
y poder salir y no tener que estar en contacto, ¿sí? Porque esa es otra característica que no la mencionaba de la función lunar, y es cómo yo desarrollo mecanismos para distanciarme de lo que me duele, ¿sí? Entonces yo desarrollo unas formas para estar lejos de lo que me produzca dolor, ¿sí? Entonces, si yo tuve una pérdida y emocionalmente me siento muy mal, eh, yo voy a buscar una forma de aislarme de esa emocionalidad. ¿Y cómo lo hago? Pues con mi mecanismo lunar. ¿Cuál puede ser? Ser como el fuego que me pongo a mí a hacer de todo, o puedo ser como en el agua que me deprimo y me quedo dormida y necesito espacio, o me voy de viaje, o de pronto me pongo a leer como una luna en aire, o me pongo a estar solo con personas, a hablar de 1000 cosas antes que hablar de mi problema, ¿sí? Entonces, el mecanismo lunar es la forma en que me distancio también de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una luna, como en tu caso, que es una luna en Sagitario, ¿sí? Es una luna en fuego. Entonces, aquí ya solo por saber que es de fuego, ya sabemos que tú eres una mujer seguramente que cuando estás emocionalmente conflictuada, lo que necesitas es tener soluciones muy rápidas, ¿sí? O sea, tú no te vas a quedar a decir como, ¿qué hago? Ay, ¿qué hacemos? Analicemos, no, hagamos esto, pongamos listo, busquemos, y no vas a entrar en la dramatización, ¿sí? Y tu luna en fuego te lleva además de ser en Sagitario, como es en Sagitario, pues lo Sagitario es una energía que no tiene límites, es desbordada, ¿sí? Es expansiva. Entonces, cuando tú dices que eres golosa, pues claro, pues es que una luna en Sagitario no le gustan los límites, ¿sí? Entonces tú vas a querer más, ¿sí? Entonces, si yo estoy ansiosa o si estoy emocionalmente mal, pues no puedo parar, ¿sí? Porque necesito llevarme hasta mis límites, ¿sí? Hasta donde ya no pueda más, ¿sí? Entonces es el mecanismo de cómo también te aísla, ¿sí? Por un lado, claro, lo positivo es el disfrute de soy golosa, me gusta, o sea, yo disfruto la comida, pero también, digamos, la sombra es no puedo contenerme porque necesito demasiada expansión, ¿sí? Entonces ahí, pues, ¿cómo lo ves tú en tu caso? No, es que me estás hablando de mí, entonces la pregunta que te iba a hacer es que me encanta que hayas mencionado esto porque no sé si cuando yo estaba haciendo un poco la introducción al tema sonaba como, bueno, y entonces si conocemos nuestra astrología, entonces ahora es aceptarla tal cual es y tratar de vivir desde esa verdad. Y tú acabas de mencionar algo que creo que es importante aclarar, y es que como en todo, creo, hay un lado luz y un lado sombra de un arquetipo, de una luna, entonces ahora entiendo, de un rasgo de personalidad. Y lo que empecé a pensar cuando hablabas también de que las personas que tienen una luna en Sagitario como yo, como que no quieren que les pongan límites, yo siempre he dicho una cosa, y es que yo tengo problemas con la autoridad. Claro. Eh, No me gusta que Ujú. me digan no, eso incluso me lo dice mucho mi esposo. Y entonces yo pensaría ahí que según lo que tú estás diciendo, y tú me corregirás si me estoy equivocando o no, y es que aprender que también todo tiene un lado luz y un lado sombra, a lo mejor implica, o el mensaje es aprender, digamos que nuestro aprendizaje entonces en ese conocimiento de la luna que tenemos es aprender a tener un balance entre nuestro lado luz y oscuro de esa luna, porque no quiero dejar el mensaje entonces de, bueno, entonces como no tengo límites y yo de verdad he tenido que trabajar ese tema con la autoridad, es como, no lo trabajes, Olga, o sea, si no te gusta la autoridad y no te gustan las reglas, pues entonces al diablo todo el planeta y tú a pasar por encima de esas cosas. Y creo que más bien es aprender ok, ese es un rasgo de mi personalidad porque tiene que ver con la luna que tengo, pero mi tarea entonces es aprender a construir un balance entre esa luz y esa sombra. Exacto, porque es la forma en que tú, como lo decíamos, los elementos tienen sus características y pasan por diferentes como estados, ¿no? Entonces, si tú tienes una energía de fuego que puede quemar como puede calentar, ¿sí? Puede destruir como puede transmutar, ¿sí? Entonces, es como yo aprendo esas cualidades que yo tengo a utilizarlas para mi evolución y para que estén a mi servicio, ¿cierto? Pero poder reconocer que esas sombras a veces pueden ser también lo que me lleva a distanciarme emocionalmente de lo que siento y de lo que es duro para mí.
si tú tienes un tema de autoridad, pues obviamente ese tema ese problema con la autoridad, pues viene de unos rasgos de tu construcción en tu infancia, ¿sí? O sea, es un tema que tienes con tu padre seguramente, con un tema donde para ti fue difícil como tener una buena relación con esos referentes de autoridad. Entonces, cuando eres adulta, pues eso se te va a revelar en no querer la autoridad, pero al final es un dolor que tienes, ¿sí? Al final es algo que no has podido digerir, entonces, ¿cómo te distancias? Pues siendo esa mujer fuego que eres libre, que no te gusta que te impongan, que cuando te corrigen no te gusta, que cuando te frenan no te gusta porque estoy poniendo un ejemplo, seguramente ese padre te frenó muchas veces o ese profesor del colegio te frenó o ese jefe te frenó y entonces en tu vida adulta no lo soportas, ¿sí? Entonces, esas sombras son más que uno decir, bueno, tengo que aceptar que no me gusta la autoridad, no, es de verdad que es tan interno y tan profundo en ti que hace que tengas una distancia con esa sombra que tú tienes, ¿sí? Porque como les decía, el mecanismo lunar, la luna, muestra cómo me distancio emocionalmente de lo que me duele, ¿sí? Porque nuestro instinto básico es de protegernos ante todo, ¿sí? Es como me protejo emocionalmente para no tener heridas, para no sufrir, para no pasar por el dolor, porque es insoportable, ¿sí? A nivel sensorial es insoportable sentir cosas que no queremos sentir. Entonces, todo el tiempo estamos evitando eso. Entonces, por ejemplo, una luna como la mía, que está en Piscis, que es en agua, cuando yo no me siento bien, pues necesito estar muy sola, necesito tener mucho silencio de reconexión, pero eso me quita productividad, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a hacer práctica emocionalmente, ¿sí? Yo tengo que aprender a no dejarme ganar de las emociones y me toca hacer un sobreesfuerzo para poder recomponerme rápidamente, ¿sí? Y eso es algo que voy aprendiendo y que pues con el tiempo voy entendiendo qué necesito, ¿sí? Entonces yo ya sé que si yo necesito, porque cuando hablamos de nutrición un poco es yo qué necesito para nutrirme. Y cuando hablamos de la nutrición es esa nutrición emocional, mental, espiritual. Yo qué necesito para llenarme. Porque cuando la luna interna nuestra está llena, es porque estamos llenos, o sea, nos sentimos satisfechos emocionalmente, satisfechos con la vida que tenemos, con nuestro trabajo, nuestros proyectos, pero cuando nuestra luna está vacía, es cuando estamos en esos momentos donde estamos vacíos adentro, como cuando uno tiene hambre, uno está vacío, uno siente que algo le falta, bajan los ánimos, nos deprimimos, la tristeza, la ansiedad. Entonces, en la medida que yo reconozco mi luna, que necesita para nutrirse emocional, mental, espiritualmente, pues yo le aprendo a dar eso a mi luna para que esté llena, ¿sí? Entonces yo sé que yo necesito meditar, yo sé que yo necesito conectarme, yo necesito tener buenas conversaciones, yo sé que yo necesito alimentarme sanamente en el sentido en que yo no puedo comer tanto dulce, pero dulce, digamos que procesado, porque pues eso me genera ansiedad, ¿sí? Entonces yo sé que eso no me nutre, ¿sí? Porque no es nutrirse por nutrirse, o pues comer o alimentarse por alimentarse, sino es yo que necesito para nutrirme y sentirme emocionalmente satisfecha, ¿sí? Porque ese es el tema con la comida, que tú ya sabes más eso, pues a veces uno está alimentando es la ansiedad, o uno está alimentando es el miedo, y el alimento es el alimento para el miedo, ¿sí? Entonces es entender de qué me estoy alimentando, ¿sí? ¿Qué estoy consumiendo, no? No solamente pues el alimento, sino qué estoy leyendo en Instagram, qué influencers estoy siguiendo, qué tipo de contenidos estoy consumiendo, qué tipo de cosas estoy viendo, ¿sí? De qué me estoy dejando influenciar, porque eso es todo lo que mi luna está recibiendo y de eso se está alimentando, ¿sí? Entonces yo creo que de lo que yo he aprendido un poco, que les mencionaba desde el principio, y es como cuando somos bebés, pues
nuestra mamá es la que nos enseña a alimentarnos, nos da esa función de protección, alimento, de nutrición, de cuidado, de amor, y se supone que cuando somos adultos, pues nosotros ya debemos saber hacer eso con nosotros mismos, ¿sí? Debemos saber nutrirnos, alimentarnos, cuidarnos, pero si tenemos unas falencias ahí, tenemos unos traumas o tenemos unas heridas, pues ahí es donde empieza a desarrollarse como esos temas que tú mencionas que son tan difíciles de cada persona para alimentarse y tener una buena relación, que al final es una buena relación con nosotros mismos, ¿sí? Es que mira, qué pena que te interrumpa, Adriana, pero es que lo que estás Exacto. diciendo me hace pensar justamente en una cosa que yo le digo mucho a la gente cuando estoy trabajando con mis pacientes en consulta, y es que la relación que tenemos con el alimento, y por eso es que cuando uno habla de alimento, de las lechugas y los dulces o los pollos que se come, siempre para entenderlo desde el lugar completo, es que la manera en que yo como, la manera en que yo me alimento es el reflejo de la relación que yo tengo con la vida. Uh-huh. Total, ¿ves? Entonces, a veces no es que entonces no tiene que ver con un tema de fuerza de voluntad, no tiene que ver con un tema, en algunos casos de repente, de compulsión solo, aislada, o de adicción sola, aislada, sino es que si hay otras cosas de tu vida que tú no estás nutriendo de manera instintiva o como un default, vas a ir a llenarlo comiendo cosas. Pero ¿qué tal si conocieras un poco más acerca de cómo suplir esas necesidades que tu alma busca desde su esencia, y entonces de repente ya no tienes tanta ansiedad por comerte siempre un dulce o un brownie o pasarte comiendo azúcar a la hora de dormir? Y ahí es cuando entonces volvemos a la premisa desde la cual yo empecé, y es que intuitivamente lo que empecé a sentir cuando empecé a hacer estas conexiones y a descubrirte este tema de la astrología es que a través de conocer nuestra luna, como nos estás contando tú, podemos de repente tener ideas más claras de por qué hay ciertas cosas que necesitamos, que debemos darnos el permiso de tener, para entonces después verlo también materializado en la manera en que yo de manera concreta como ya comer. Uh-huh. Claro, porque es que yo creo que esas son o sea, el comer es una necesidad básica, ¿no? Y, cuando a veces no logramos identificar cuáles son nuestras otras necesidades, pues comer se vuelve como nuestro alimento para nutrir toda la luna, ¿no? Toda nuestra luna. Entonces, como dices tú, si yo entiendo que a mí me encanta cada vez que emocionalmente no me siento bien, necesito salir al campo, necesito a la naturaleza, porque eso me nutre, pues eso me satisface y no necesito estar comiendo, ¿sí? O bueno, pues más que estar comiendo es no necesito estar como llenándome, ¿no? Porque es que no es llenar, es lo mismo el consumo en todo, no es llenarme por llenarme, ni consumir programas de televisión, libros por llenarme de información, sino es nutrir, que yo creo que la palabra está pues es muy acertada en eso, es la nutrición, no es el comer o el llenarse, ¿no? Sino es como proveerse a uno algo que le da seguridad, ¿sí? Porque es que la luna parte de eso, ¿no? Es de cómo busco estar seguro en este mundo, ¿sí? Cómo encuentro la seguridad en mí. Entonces, mi seguridad depende de mi nutrición, de mi alimento, no depende de cómo me estoy protegiendo, de cómo me estoy relacionando. Entonces, yo creo que por eso, pues, la luna es tan interesante, porque si se han dando cuenta, tiene muchos aspectos, ¿sí? Y es un tema muy emocional y muy profundo, muy a nivel inconsciente, porque la luna también es el inconsciente, ¿sí? Entonces, a través de la luna podemos descubrir un montón de cosas que están reprimidas en nuestro ser desde que somos chiquitos, desde que estamos en el vientre, y que son el reflejo de nuestra relación de hoy con todo, ¿no? Como nuestro vínculo con el alimento y el vínculo con el mundo, ¿sí? Que es un tema que yo quisiera preguntarte también. ¿Para ti el alimento es una forma de vincularse con el cuerpo? Sí, total, porque yo creo que lo que me hace sentir es
es un placer que otra gente yo creo que no siente, ¿ves? O sea, cuando yo como algo que a mí me gusta mucho, 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 entonces para mí, por ejemplo, yo siempre he dicho que no soy una mujer ni de joyas, ni de ropa, ni de zapatos, pero no me interesa gastarme dinero en comer en un lugar que su ambiente me parezca bonito, que yo me sienta rico y que cuando yo lo coma haga porque yo siento que es como si fuera un espacio sagrado literalmente, es como que esto es uno de mis espacios de conexión con Dios para mí. O sea, para mí es súper importante comer rico. Claro, y eso es un vínculo, ¿no? Porque generas esa relación con ese, simbólicamente representa el estar rico, el darte gusto, el estar protegida. O sea, ese ambiente cuando estás comiendo algo rico te hace sentir segura, te hace sentir como que estás contenida, con afecto, ¿no? Es recibir afecto en ese alimento, con quien lo compartes, estás dando afecto. Entonces es esa forma en que nos vinculamos, ¿sí? Entonces yo creo que es importante como que cada uno encuentre cómo me vinculo yo con todo, ¿no? Cómo me vinculo en cada área de mi vida y qué necesito para que esos vínculos sean protegidos y sanos y bonitos para nosotros. ¿Sí? Total, y mira que ahora que dices eso, el tema de cuidar a otros, también me haces caer en cuenta que yo soy esa mamá, bueno, y ahora también esa esposa que todo el tiempo está, yo uso mucho tiempo y mucha energía en pensar a qué horas voy a hacer mercado, qué voy a cocinar, y me preocupa mucho que mi hija y que mi esposo nunca tengan hambre. A veces hasta el punto en que soy como intensa preguntando, ¿y qué van a almorzar? ¿Y qué van a comer? Y no se van a ir a dormir así sin comer. O sea, es como un tema que yo tengo ahí súper fuerte porque para mí es una manera también o sea, yo siento que así estoy cumpliendo un rol de cuidadora y no quiero imponerlo, es como yo quiero cuidarte así. Y entonces a veces, por ejemplo, mi esposo me dice, es que no tengo hambre ahorita, es que de repente más tarde, y yo es como, pero es que yo necesito entregarte esto, que va más allá de, yo quiero que te comas un sándwich y yo necesito entregarte algo porque, como tú dices, muy seguramente estoy buscando vincular ahí, conectar. Exacto, esas son las conexiones que estamos haciendo, pero lo importante es identificarlo, ¿no? Identificarlo, porque así como tenemos estos arquetipos y cada luna tiene sus características, pues al final cada persona es un individuo único y lo importante es que, bueno, hay la redundancia, pero la idea es como que cada persona encuentre en su propio universo tiene una energía lunar, tiene una energía solar, tiene un montón de planetas que le influyen y entender cómo esas energías le influencian su mundo interno y único, ¿sí? Entonces, podemos decir que sí, que todas las lunas en Sagitario tienen estas características, pero pronto no todas las lunas en Sagitario tienen un tema con la comida, ¿no? Hay lunas en Sagitario que fácilmente pueden ser el alimento lo ven como algo muy vital y ya, pero no es tan necesario, ¿sí? Entonces, es ver cómo, según el caso de cada persona, pues, qué necesita, ¿no? ¿Qué lo conecta, qué lo vincula, ¿sí? Eso me lleva entonces a la siguiente y tal vez la última pregunta, porque increíble, pero cierto, estamos a minutos de cumplir la hora. Pero claro, entonces tú dices que eso aplica, digamos, para todos los casos y es como, claro, hay generalidades, pero como todo, cada caso va a ser específico porque pues no es solo lo que diga dónde está tu luna, sino todas esas otras cosas que pueden salir en una carta astral y además también todo el contexto emocional, cultural, en el que nació una persona y no todo el mundo que tiene una luna Sagitario tiene una mamá así o un papá así. Entonces, claro, la respuesta para mí es como la mejor manera de entender entonces esto es de manera personal es hacerse uno una carta astral. Sin embargo, mi pregunta es, y entonces ahí obviamente la invitación está para que toda la gente que nos está viendo y que después nos vaya a ver, que busquen a Adriana para esto. Pero si alguien quisiera empezar a explorar, por ejemplo, porque hoy quedó con curiosidad ese tema de entender cómo es una luna, como tú dices, en fuego o en agua o en aire, ¿tú tienes alguna página web o algún escrito o algún taller o algún lugar en donde uno pueda aprender eso? Si no, ¿y dónde más serían lugares en donde, si no es en un contenido que tú generes o que tú crees,
¿cuál sería una recomendación de un libro o no sé, un autor o una página que tú nos recomendarías que además de obviamente tu contenido, de donde pudiéramos como explorar estas cosas? Sí, bueno, yo no tengo un contenido como tal desarrollado, pues tengo en Instagram, en Soul Art Colombia, pues que ahí estoy, digamos que a veces poniendo contenido, pero he desarrollado unos talleres que tienen que ver con la luna, con entender cómo es la luna, cómo es trabajarla, pero pues ahí como que no tengo fechas fijas, sino que van surgiendo en el camino. Entonces, pues la mejor forma es estando ahí como a veces como atentos por si sale alguna fecha. Pero hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Las Lunas de Eugenio Caruti, y ese libro es increíble y a mí me ha servido muchísimo en todo este proceso para entender las lunas. Creo que él habla muy bien de este tema en particular. Y bueno, y hoy en día pues la astrología es algo que está como tan de auge que hay muchas, uno se mete a Google y también puede poner mi luna tal y ahí sale información. Vale, sí, claro, pero a mí me gusta más como la recomendación del Sí, libro sí, porque a veces lo sí, que encuentras en Google es que una persona escribió un blog y otra persona que leyó ese blog escribió su propio blog y otra persona que leyó sí, ese blog y sí, entonces termina siendo una información que ya está un poco como el teléfono roto, ¿no? Entonces sí, por sí, eso rico la recomendación del libro, pero pues obviamente que lo ideal sería, que esa es una intención que yo tengo, es hacer una carta astral contigo. Adriana, voy a empezar a cerrar. Porque bueno, se nos ha cumplido el tiempo, pero una invitación que yo siempre le hago a todo el mundo. A ver, aquí cuando ya el video salga en YouTube, todas las, digamos que la cuenta, el libro que tú nos acabas de mencionar, que ahorita me lo apunto, la cuenta de Instagram de Adriana, y si tú después nos quieres dar un dato adicional de un teléfono, un correo electrónico, no sé cuáles son las vías para que la gente te contacte, van a quedar ahí para quien haya quedado curioso. Y entonces la invitación es a que en ese enlace que después ya les compartiremos cuando haya salido, Adriana, yo se lo voy a pasar a Adriana para que ella también lo pueda compartir en sus redes, ahí pueden dejar comentarios que nosotros siempre estamos pendientes para responder y muy seguramente, claro, si son cosas que yo no puedo responder, yo le comunico a Adriana para que ella pueda resolver sus dudas, pero también directamente pueden ir a buscarla en su cuenta de Instagram para hacer preguntas si quedaron curiosidades del tema de hoy. Para mí fue como súper claro y muy como me lo imaginaba. O sea, definitivamente ahora es todavía más claro que hay un espacio para explorar el tema tal cual lo planteé al comienzo cuando empezamos. ¿Tú me ibas a decir algo? Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado, por tu tiempo. Y también gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, ya muchos saben a veces que yo tengo que hacer esto de cerrar, porque si nos ponemos a abrir sesión de preguntas nos va a quedar muy largo, y la idea también es que el video pues quede para que la gente lo pueda ver sin tener que tomar muchísimo tiempo. Un beso y un abrazo, y estamos pendientes de cualquier comentario. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Una vez más, gracias, Adriana, por haber estado con nosotros. Gracias a los que nos acompañaron. Honramos mucho su presencia. Si ya llegaste hasta aquí, te damos infinitas gracias por dejar un comentario, darnos tu feedback, o si quieres continuar la conversación dejando una pregunta. Si quieres seguir explorando temas de cómo desde la exploración de tu dimensión espiritual puedes entender muchas cosas de tu comportamiento, de tus emociones y de lo que se manifiesta en tu cuerpo físico, puedes explorar esta lista de videos. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.